bien. Hoy el mensaje de hoy se llama Descubre el propósito que ya existe en tu vida. Descubre el propósito que ya existe en tu vida. Hoy voy a estar hablándole de algo de una palabra que es sumamente importante. Y sabe, la gente dice por ahí que lo más trágico que le puede pasar a uno es la muerte. Dicen por ahí, piensan por ahí que lo peor que le puede pasar a uno es morirse. Pero sabe, hay cosas peores que la muerte. Y una de las cosas que yo he podido aprender y ver que es mucho peor que la muerte es no saber el propósito de mi vida. Es no saber para qué yo fui creado. Porque de qué me vale vivir sin saber para qué vivo. ¿De qué me vale estar aquí si solamente existo? ¿De qué me vale ir al trabajo si no sé por qué estoy trabajando? ¿De qué me vale venir a la iglesia si no sé para qué estoy realmente viniendo? ¿Sabe? Y vamos a ver por qué esa palabra es tan importante, por qué cuando yo tengo mi vida definida, por qué cuando yo sé cuál es el propósito por el cual Dios me creó, va a crear un cambio significativo en mi vida. ¿Cómo es que esa palabra va a por completo, si usted la recibe hoy, va a cambiar, va a modificar, va a rediseñar en tu mente lo que tú eres? Y vamos a ver cómo a veces nosotros estamos forcejeando entre el propósito que nosotros entendemos y el propósito que Dios ya tiene. ¿Sabe? Ya Dios tiene un propósito para ti. Ya tú naciste y viniste a esta tierra con un propósito. Ese propósito no te lo inventaste tú, ese propósito Dios lo puso en tu vida. Entonces cuando llegamos aquí, lamentablemente hay mucha gente que empieza a diseñar su agenda y a levantar su propósito, y vamos a ver cómo el propósito de nosotros, si no se alinea al de Dios, va a chocar con el de Dios. Y cómo es tan importante que yo hoy entienda cuál es mi propósito. Hoy día existen 7 billones de personas en la tierra. ¿Sabes lo que son 7 billones de habitantes? Y me sorprende la estadística que un 90% de esos 7 billones se va a morir sin saber para qué nació. El 10% de 7 billones va a saber para qué vino a esta tierra. ¿Sabe? Le estoy diciendo algo que cuando yo empecé a buscarlo me chocó. Y por eso digo que es más triste esto que la misma muerte. Porque hay personas que piensan que ellos nacieron y vinieron aquí para educarse, tener un buen trabajo, trabajar, pagar los biles, pagar la renta y esperar a morirse. Porque hacemos muchos planes, pero realmente a la hora de la verdad estamos planificando como si fuéramos a vivir 500 años aquí. Son 60, 70, 80, 90, 100 como mucho. Y se acabó. Dicen que a Disney lo metieron en una máquina y lo congelaron porque el hombre, por si acaso, vuelve a tener que usar el cuerpo de él. Parece que no aplicó lo que hay aquí. Y hoy yo quiero que nosotros entendamos que cada día de nuestra vida es importante, pero le vamos a dar la importancia y vamos a poder vivir en el enfoque si sabemos cuál es el ¿qué? Propósito por el cual nosotros fuimos creados. Realmente no vas a poder decir que viviste hasta que no sepas cuál es tu propósito. Realmente no. Y se lo digo por experiencia. Porque yo huí mucho tiempo de mi propósito.
si hay un experto con doctorado, maestría en este sitio que le puede hablar con propiedad de lo que es huirle al propósito que Dios tiene para él, soy yo. Porque por mucho tiempo lo hice. Por mucho tiempo estuve en mi agenda y no en su agenda. Y me espiritualizaba, y aún dentro de la iglesia, yo decía, no, Señor, yo te adoro, yo te alabo, yo hago esto y lo otro. Y yo trataba de ver cómo yo podía moldear la cosa para hacerlo ver que era espiritual. ¿Está conmigo? Así que vamos a buscar la Biblia, vamos a buscarla en Proverbios 19:21. Le voy a leer algo, un pequeño versículo. Y yo quiero que usted le preste atención a lo que Dios le quiere traer a través de este versículo. Porque este versículo tiene mucho que ver con la vida de cada uno de nosotros. Nos va a hablar un poquito de qué es esa palabra a propósito. Proverbios 19:21. Dice así: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. ¿Dónde están los pensamientos? En el corazón. Mas el consejo de Jehová permanecerá. Diga conmigo, permanecerá. Ahora bien, en la Nueva Versión Internacional dice, el corazón humano genera muchos proyectos. Mire lo que dice, genera muchos proyectos. Pero al final prevalecerán los designios del Señor. Pero al final prevalecerán los designios del Señor. A mí me gusta buscarlo en varias versiones, así que lo conseguí en inglés. Dice, you can make many plans. Puedes hacer muchos planes. But the Lord's purpose will prevail. Pero el propósito de Dios prevalecerá. Dios te está diciendo, tú puedes matarte haciendo planes. Puedes decir, yo voy a hacerme una casita en tal sitio, en Moca, y me la voy a hacer de 2 pisos, y voy a retirarme allí, ¿no? Y me voy a hacer unos chavitos, y me dejo mis dineritos, y ahí, hasta ahí llegué. Y Dios dice, por casualidad, ¿esos son mis planes? ¿O son tus planes? Pues yo, Señor, quiero ministrar y quiero ser evangelista, porque a mí eso de hablar me gusta mucho, y yo soy bueno hablando, y me gusta viajar, me gustan los aviones, así que yo creo que yo tengo madera para evangelista. Y de momento Dios te dice, pues ¿sabes qué? Vas a ser pastor. Y se lo digo por experiencia, porque ese fue mi caso. Yo un día vi a un evangelista que tocó mi vida. Y yo recuerdo que como Dios lo usó para tocar mi vida, yo pensaba que era que yo iba a ser ¿qué? Evangelista. Y yo decía, yo voy a ser evangelista, yo voy a ser igualito que él. Y hasta la corbata me voy a poner así, los colores raros que usa y toda la cosa completa. Y para el colmo un día lo conozco a ese evangelista, y él me pone la corbata de él con el pañuelo. Chacho, me dañó eso a mí. Yo decía, ahora sí, evangelista soy. Y recuerdo como ahora, que un día el pastor que era mi pastor en ese entonces me llamó a su oficina, y estábamos hablando del plan y propósito que Dios tenía en mi vida, y él me preguntó, ¿y cuál va a ser tu ministerio? ¿Qué Dios ha puesto en tu...? Y yo acá dentro de mí, yo decía, evangelista. Y yo ahí con el guille de evangelismo, y de momento él me dice, ¿sabes qué? Antes de que tú me digas, te voy a decir lo que Dios pone en mi corazón, me dice el pastor. Yo te veo a ti como pastor. Y yo, ¿what? ¿Qué? ¿Pastor? No. Se le fue la guagua, yo soy evangelista. Y yo recuerdo como ahora, yo me puse como que medio
no fue molesto, pero estaba casi de molesto. Y dije, pues ¿sabe qué, apóstol? Con el respeto que usted se merece, yo tengo un llamado de evangelismo. Y eso es lo que Dios me ha llamado a hacer. Y él me dijo, pues ¿sabes qué? Yo no te veo como evangelista, yo te veo como pastor. Y nada, lo dejamos ahí y después se abrieron oportunidades de pastorado y él me hacía el acercamiento y yo le decía que no. Y le tenía una buena excusa, le decía, pues sabes que todavía no es mi tiempo. Todavía no es mi momento, pastor, así que vamos a dejarlo para la próxima. Yo ayudo al pastor que venga y yo en mi mente, yo soy evangelista, soy evangelista, soy evangelista. Y no sé si a usted le ha pasado como a mí, a lo mejor yo soy el único terco que hay en este sitio, por lo menos el único que fui terco, y que luché con algo que yo no podía luchar. ¿Sabe? El propósito de Dios es algo que dice ahí que prevalecerá. O sea, no hay forma de que tú puedas cambiar el propósito que ya Dios tiene para ti. Dice, puedes hacer planes, puedes hacer many plans, muchos planes, pero al final del día prevalecerá la voluntad de Él. Al final del día vas a parar haciendo lo que Él dijo que tú ibas a hacer. O sea, años después, estoy en un trabajo, no estaba en un ambiente de iglesia, estoy en un trabajo. Y el gerente del sitio de ventas donde yo estaba era cristiano. Yo no lo sabía, un buen día él me llama y si él está viendo el video, que él ve los videos de YouTube, va a saber que estoy hablando de él. Él viene y me dice, varón de Dios, vamos a orar en uno de los cuartos, eran unos sitios de exhibición, y me llama para que oremos. Y yo decía, este hombre se le perdió estamos en el trabajo, o sea, él quiere que vayamos a orar. Así que me lleva a uno de los showrooms que teníamos de sonido en el sitio. Empezamos a orar. Luego de que termina el hombre de orar, empieza él a llorar. Y me dice, hay dos cosas que yo ya sé de ti y que Dios me dejó ver de ti. Está bien, dígame. Me dice, número uno, me lo dijo llorando, me dice, tú vas a tener un negocio. Y yo en mi mente rápido dije, un negocio, yo no hay forma que yo pueda ver esa imagen a pesar de que me gusta, porque en ese tiempo yo no tenía ni dinero ni crédito. Para mí era bien difícil creer que yo iba a poder tener un negocio. Y me dijo, pero lo segundo es más poderoso que lo primero que veo. Me dijo, ya yo sé el ministerio al cual tú perteneces. Estamos hablando de años después de que el otro pastor me habló. Y yo de verdad, ya a mí se me había hasta olvidado todo eso. Y yo, ajá, ¿y qué te dijo el Señor? Me dice, me muestra claramente que tú vas a ser pastor. Y yo, ay bendito amado, yo estaba como que, en aquel tiempo tenía algo de pelo, los que no, en algún momento lo tuvimos. Y me lo rasqué así un poquito y dije, pastor otra vez. Donde quiera que yo me paraba, el propósito de Dios salía en la boca de alguien. Amado, y mientras más yo me resistía, más Dios me hablaba. No importaba dónde yo me metiera. Si volvía a una iglesia donde nadie me conocía o si estaba en la sala con algún grupo de personas, de momento llegaba alguien, se sentaba, me miraba, me decía, pastor. Y bendita sea la gloria de Dios, la tienen conmigo. Toda esta gente se ha combinado de alguna forma para cantar la misma canción. ¿Alguien aquí le ha pasado eso? ¿O soy yo el único anormal que le ha pasado esa vaina? Nadie levanta las manos, está bien, vamos por buen camino. Si no las levanta, amado, yo creo que estoy apretando, mejor dicho, el Espíritu Santo está apretando los botones que son. Seguimos. Ese versículo me enseña tres cosas y quiero que las apunte a los que les gusta anotar y apuntar. Yo creo que todo el mundo tiene aquí teléfono, así que si no trae una libreta, en su teléfono usted abre donde están las notas y lo apunta.
Hay tres cosas que yo puedo aprender de Proverbios 19:21. Número 1, propósito es más importante que tus planes. El propósito es más importante que tus planes. Luchamos mucho porque queremos cumplir nuestros planes, pero el propósito de Dios va más allá de eso. Y déjame decirte algo, cuando tú te conectas al propósito de Dios, lo que tú querías, Él te lo para dando. ¿Usted no me cree? Yo en algún momento dado quería cantar, Carla. Y entonces, como yo en aquel tiempo tenía algo de voz, tenía mi pelo largo, así yo pensaba que yo iba a cantar. Y decía, yo sé que en algún momento dado yo pararé en una tarima, decía yo. Así era como yo pensaba de adolescente. Yo decía, yo paro en una tarima. Porque me gusta tanto esa vaina de cantar que yo tengo que poder llegar a una tarima. Claro, estaba viendo parte de la visión que iba a llegar a la tarima. Lo de cantar se fastidió. Ese no era el propósito, pero que llegara a algo dentro de lo que yo estaba viendo, sí lo era. Así que propósito es más importante que tus planes. Número 2, propósito es más poderoso que los planes. ¿Por qué? Porque no hay nada en la tierra entera que pueda cambiar, alterar, perturbar el propósito. Cuando tú estás en el propósito de Dios, yo te puedo garantizar que Satanás puede tratar de hacer lo que le venga en gana y no hay forma de sacarte del curso que Dios ya preparó para ti. Punto. Así que propósito es más poderoso que los planes. Porque los planes los puede alterar Satanás, pero el propósito no. Cuando tú vas en el propósito es como montarte en un avión y dejar que alguien pilotee la nave a donde te lleva. Tan rico que se debe sentir irse en primera clase. Yo nunca he ido, así que por lo menos voy a pensar que he ido. Yo veo esa gente que va en ese asiento que el mío es como de media persona y el de ellos como para 3 personas. ¿Usted lo ha visto? Tan bueno cuando uno entra por el avión y los ve ellos allí tirados así ya. Y uno, ¿a quién me tocará a mí al lado mío allá? Dios mío. Pero propósito es poder relajarnos y saber que cada paso que yo doy me lleva hacia el destino final. Es saber que cada momento de mi vida está conectado a lo que Dios ya hizo. Que yo no tengo que andar preocupándome por cómo van a pasar las cosas, sino que sigo caminando sabiendo que mientras camino ya algo está pasando. Eso es propósito. Eso es vivir sabiendo que Dios está en control. Es no vivir preocupado, es vivir ocupado en las cosas que Dios dice en las que yo me tengo que ocupar. Ya está empezando usted a recibir esto, porque déjeme decirle, yo me siento contento. ¿Qué Dios está diciendo hoy con este versículo? Dios está diciéndote algo bien claro. Antes de que tú hagas algo, consúltale a Dios. Escríbalo por ahí en una esquinita, porque ¿sabes qué? Somos buenos hablándole a Dios, pero somos muy malos escuchando a Dios. Y le queremos decir a Dios nuestra agenda, pero no queremos escuchar su agenda. Dios, mira, mi agenda es esto, quiero lo otro, porque tú sabes, yo sé que tú lo pusiste ahí, qué sé yo. Y Dios está, pero ¿cuándo tú me vas a escuchar? ¿Cuándo vas a detenerte y saber esperar y escucharme?
Por eso estaba enseñando el miércoles que hay algunas cositas que tenemos que aprender a hacer. Y entre ellas, los que estuvieron en la clase saben que una de las cosas que tenemos que hacer es aprender a estar quietos. Porque somos demasiado intranquilos. Y otra de las cosas que tenemos que hacer es aprender a ¿qué? A esperar. Aprender a esperar. Y ciertamente a escuchar, Wallace. ¿Está conmigo? No le estoy dando golpe, es solamente, no los quiero maltratar. ¿Por qué es que es tan importante tu propósito? ¿Por qué es que es tan importante saber mi propósito? Pues es bien sencillo. Si yo no sé cuál es el propósito por el cual fui creado, voy a empezar a invertir mi tiempo y mi energía en cosas buenas, pero no en cosas divinas. Voy a parar invirtiendo mi tiempo en cosas que entiendo que son, pero no están en el plan de Dios. Voy a parar en peleas, en guerras, en batallas que realmente no son mías. Voy a parar yendo a sitios para los cuales no estaban en mi agenda, en la agenda que Dios tiene para mí. ¿Sabe? Cuando tú andas en la agenda de Dios y andas dentro del propósito de Él, Dios te va a conectar a las personas que ya están listas para bendecirte. Dios te va a llevar a los sitios donde hay alguien que te va a ver y va a decir, ese calvito era el que yo estaba esperando, míralo, ese. El de la camisa amarilla. Ese mismo era el que yo estaba esperando. Hay una orden aquí que me dice que yo lo tengo que bendecir. Hay una orden aquí que me dice que yo tengo que darle el trabajo que estaba, la vacante que estaba pendiente. Pero sabes, para que esas cosas sucedan, te tienes que alinear al propósito. La palabra me habla de hombres obedientes que se alinearon al propósito y aunque hubo situaciones, Dios los bendijo. Y la última vez que yo hablaba de cómo Elías fue alimentado por cuervos, fue alimentado por una viuda. ¿Pero por qué? Porque él estaba alineado al propósito. Fue a los sitios a los cuales Dios específicamente le dijo que fuera. Hizo exactamente las cosas como Dios le dijo que las hiciera. Y alineándose a ese propósito, llegó a donde tenía que llegar, conoció a la gente que tenía que conocer y lo bendijeron tal como Dios había dicho que lo iban a bendecir. Para yo poder entonces entender esto, tengo que entender que el propósito y la obediencia son dos cosas que se tienen que unir en mi vida. Porque una cosa entonces es saber cuál es el propósito y otra cosa es creerlo y obedecerlo. Quiere decir que hay un sitio donde Dios ya tiene preparado de antemano para bendecirme. ¿Sabe qué? Yo no creo en que Dios me planta a mí en cualquier iglesia. Él me planta a mí en la iglesia que Él preparó para mí. No es que exista una iglesia mejor que otra, existe la iglesia que Dios preparó para ti. Existe el pastor que Dios preparó para ti. Y eso está conectado al propósito que Dios tiene contigo. Es tan sencillo como eso. Es igual que la pareja. Existe la pareja que Dios preparó para ti. Aunque a veces pienses que es la hija del diablo o el hijo de Satanás. Pero créeme que si es el que Dios hizo, Dios te lo arregla. Malo es cuando nos metemos con la persona que no es, entonces hay que orar y hay que ayunar. Pero cuando estamos en el propósito, se alinean las bendiciones. Ahora, cuando me salgo del propósito, entonces choco con todo y con todos. Porque no tengo la dirección correcta. Porque voy a donde yo quiero ir, no a donde Dios quiere que yo vaya.
Y me acuerda mucho la historia de Jonás, que en un momento dado recibe una instrucción, pero no hace lo que tiene que hacer. Se va en dirección opuesta y dice que huye de la presencia de Dios. Sabiendo cuál era el propósito, va camino contrario al propósito. ¿Sabe? Y muchos de nosotros en algún momento dado de nuestra vida hemos hecho eso. Hemos sido fugitivos del Señor. Fugitivos. Porque cuando tú huyes, eres fugitivo. Y un fugitivo es una persona que cuando lo coge la ley lo meten preso. Dice por ahí la palabra que hay unos verdugos que están esperando por nosotros cuando no hacemos las cosas bien hechas y nos llevan a una cárcel espiritual. ¿Y sabe cuál es la peor cárcel? La mente. Ahí es donde están los mayores laberintos que una persona puede confrontar, en tu mente. Cuando tú no estás claro con el propósito, en tu mente va a haber un desastre mental. Cuando no te alineas al propósito, van a llegar diferentes inputs, información a tu mente, que simple y sencillamente no te van a dejar ver para dónde vas. Por eso es que hoy tenemos que definir, y cuando este servicio termine, tú tienes que estar definido en cuál es el propósito original para el cual Dios te creó. ¿Cuál es el propósito original por el cual tú fuiste creado? No el propósito que tú has querido, el propósito que dentro de ti tú sabes que Dios tiene contigo. Porque ya lo leímos, están mis planes y está el propósito de Él. A la larga el propósito de Él va a prevalecer. Porque Él es mucho más poderoso que yo. Yo no puedo ir en contra de Él. ¿Alguna vez usted ha visto eso, esa marea tan gigante cuando se pone bien brava? ¿Se imagina usted tratar de nadar en contra del poderoso mar? Con unos bracitos, por más fuerte que usted crea que es. Así mismo lucimos cuando tratamos de ir en contra del propósito que Dios tiene con nosotros. Es como montarse en un botecito pequeño a alar a remar ahí, a meterle con todo, a ver cómo yo puedo vencer el mar. Ahora, ¿qué pasa si ese mismo bote que iba en contra de la marea ahora se pone a favor? Las olas te llevan a la orilla que tienes que llegar. ¿Están conmigo? Hoy mi tarea como pastor de ustedes es ponerles un reto entre el propósito y los planes que ustedes han tenido y el propósito que Dios tiene para cada uno de ustedes. Hoy ustedes tienen que decidir, literalmente hablando, entre el propósito de Dios y los planes de ustedes. Entre lo que ustedes han querido y lo que Dios les ha mandado. Dios es especialista cambiándonos la agenda, amados. Yo conozco aquí personas que hasta los han mudado de pueblo para que lleguen a esta iglesia. Puedo mirar a 2 o 3. Porque ya Dios tiene un propósito. Han tenido que pasar cosas para que yo choque con ustedes. Para que yo me los encuentre en algún sitio. O para que simple y sencillamente lleguen aquí. He tenido que ir desde conciertos cristianos, funerales, bodas, pero todo estaba alineado al propósito. Y sabes, cuando tú te alineas a eso, tú no tienes que andar pensando cómo van a suceder las cosas, solamente tienes que andar descansado sabiendo que mientras tú caminas algo está pasando. Ese es el poder que tiene vivir una vida alineado al propósito de Dios.
¿Sabes? Cuando llegamos a este sitio, yo he hablado esto 500 veces y no me canso de hacerlo porque no me cansa de impresionar. Yo llego a este sitio y yo digo, pero ahora usted lo ve, ¿verdad? Se ve precioso. Yo le llego a enseñar una foto como estaba antes, usted se muere, le da un ataque epiléptico y piensa que no lo vamos a poder hacer. Pero cuando yo vi este sitio, yo dije, eso es imposible. ¿Sabes qué? ¿Cuál señal yo tenía que me daba la certeza, la seguridad de que estaba Dios alineado a esto? Que justo en el proceso de nosotros hacer este templo o reconstruir todas estas facilidades, Dios toca a una persona que compra 100 sillas y las mete aquí adentro. Y el sitio echó pedazos y las 100 sillas ya estaban aquí. Yo digo, por si acaso se me desanima el muchacho, déjame meterle 100 sillas, que sean 100 señales de que ese es el sitio que yo hice, que ya eso está, desde antes que él naciera, desde antes que yo lo pusiera en el vientre de su madre, ya ese lugar yo lo había mandado a hacer para Génesis. Déselo a Dios. Si tú quieres agradar a Dios, ¿cuántos quieren agradar a Dios? Pues entonces ustedes tienen que descubrir su propósito. Porque mientras tú no descubras tu propósito, a pesar de que vas haciendo y entiendes que haces cosas buenas, no están alineadas al propósito de Él. Y cuando no te alineas al propósito, a lo mejor inconscientemente estás forcejeando con Dios y estás casi rozando la línea de desobedecer a Dios. Por no decir desobedeciéndolo. Porque a Dios no le interesan los planes de nosotros. ¿Qué le interesa a Dios? Su propósito. ¿Sabes? Dios te envió a esta tierra con un propósito de Él, no tuyo. Cuando Él te hizo, cuando tú exististe antes de que materialmente hablando estuvieras aquí, ya Dios te había conocido. Y Él dijo, tú vas a ir a esa tierra con este propósito. Si Él te creó, si Él permitió que tú llegaras aquí, es porque había un propósito por el cual tú tenías que estar aquí. Eso es lo que yo quiero que tú entiendas hoy. Si Él permitió que tú nacieras, fue con un propósito de Él. Porque a Dios no se le pierde nada ni nadie. Sin propósito vas a estar bien ocupado. Escucha esto. Sin propósito vas a estar ocupado, pero no vas a ser efectivo. Escríbelo, Gloria, yo sé que te gusta escribir. Sin propósito vas a estar ocupado, pero no vas a ser efectivo. Yo puedo ser el mejor guitarrista de la faz de la tierra, pero si yo no dirijo mi propósito y lo alineo al propósito de Dios, que yo toque bonito no tiene nada, no va a hacer ningún efecto en el mundo espiritual real, porque sigo siendo igual de fugitivo, porque estoy desobedeciendo la orden. Si yo toco guitarra en el sitio que no me toca tocar guitarra, si yo sirvo al Señor o hago lo que no tengo que hacer en el sitio que no es, no estoy en el propósito. Así que yo no puedo pedirle a Dios que Él me bendiga si yo no me conecto al propósito. Le estoy explicando esto y se lo explico con misericordia, con amor, pero quiero que lo entienda. Hemos estado enseñando hasta cierto punto las razones por las cuales Dios bendice a alguien y por las cuales a veces hay un obstáculo que impide la bendición. Y muchas veces preguntamos, ¿por qué no me contesta la oración? ¿Por qué todavía no? ¿Por qué me pasa esto? ¿Sabes? Tenemos que autoevaluarnos y decir, Señor, ¿estaré yo en tu propósito o en el mío? Y de momento se me perdió el propósito tuyo. ¿Por qué ando yo en estas batallas? En estas guerras. Ahora, ¿qué es propósito y de dónde viene? Busque Isaías 46, 8. Un poquito más adelante de Proverbios.
46:8. ¿Qué es propósito y de dónde viene? Dice así: acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros. ¿Qué dice ahí? ¿Pre qué? Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque ¿qué? Porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Así que Dios está diciendo, yo soy Dios y nada es como yo. No hay ningún Dios como yo. Que anuncio lo que dice ahí, lo porvenir, ¿desde cuándo? Desde el principio. Y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo que dice ahora, permanecerá y haré todo lo que quiero. Ahorita dice prevalecerá, ¿verdad? Y ahora dice permanecerá. Cuando Dios dice algo, es punto y se acabó. Ahora me gusta porque Él dice, yo soy Dios y soy el único Dios. ¿Y qué lo hace Dios a Él por encima de todos? Porque Él se da ese, yo soy Dios. ¿Qué lo hace ser Dios? ¿Qué lo hace ser tan diferente? Mire esto, en la nueva versión, mire cómo dice ahí mismo. Dice, yo anuncio el fin desde el principio. Él es el alfa y el omega, los dos a la misma vez. Yo anuncio el fin desde el principio. Desde los tiempos antiguos, lo que está por venir, yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. ¿Podrá alguien aquí ir en contra de esa vaina? Si nosotros podemos entender este versículo y el otro que yo le enseñé, ya nos podemos ir. Porque lo que yo te estoy enseñando hoy, lo que Dios está trayendo, es porque hemos a veces estado luchando tanto y nos hemos gastado tanta energía, tanto pensamiento, tanto tiempo, porque hemos estado yendo en contra del propósito de Él. Y una persona que va y no conoce su propósito y al no conocerlo, vas a parar yendo en contra. Porque desconocerlo no te hace inocente. ¿Por qué yo soy Dios? Porque yo anuncio las cosas desde el principio. Porque desde antes que algo pase, yo te digo que va a pasar. Porque yo te puedo decir lo que va a pasar en tu mañana antes de que pase. Porque no hay ningún Dios que pueda hacer eso. Y aquí está lo que te quiero enseñar hoy. Y quiero que esto te dé paz, tranquilidad. Porque cuando entramos al propósito de Él y todo se alinea a su propósito, no va a haber nada que te detenga. Quiere decir que Dios es Dios porque Él anuncia el final antes de que comience. Ahora donde esto se va a complicar, yo le pido a Dios que le dé mente, como es sabiduría divina. Lo digo otra vez. Dios es Dios porque siempre anuncia el final antes de que comience. Y entonces declara en el principio cuál será el final. ¿Me entendió? O sea que yo puedo llegar siendo Dios. Voy a buscar algo aquí con que yo manejarme. Final. Yo voy al final y lo termino. Y lo hago completo. Y digo, ya esto está finalizado. Y luego de que yo lo finalizo siendo Dios, vuelvo para atrás. Él va a ser el final. Ese es Dios.
Dios ya sabe qué va a pasar en el final de tu vida. Dios ya sabe a dónde tú se supone que llegues. Dios ya sabe cuál es el máximo potencial tuyo. Dios ya sabe lo que tú naciste porque Él te trajo aquí y te puso en la tierra para algo. Y antes de que tú llegaras aquí, ya Él te finalizó. Y yo no sé si usted hoy está viendo cuál es el potencial que tiene esto. Yo no sé si hoy usted está viendo cuán importante es que el Dios de nosotros, antes de comenzar algo, lo finaliza. Cuando yo hago mis prédicas, yo no sé cómo lo harán otros pastores, pero el Espíritu Santo me enseñó que lo primero que yo hago es la conclusión. Y de la conclusión yo parto a hacer toda la prédica. Porque la conclusión es el resultado final de lo que yo voy a hablar. Así que cuando Dios comienza algo, Él primero va al resultado final. Cuando Jesús vio a Pedro, le dijo, tú no eres ese hombre que yo veo ahora. Yo veo en ti el apóstol que tú vas a ser. Yo veo en ti el potencial de lo que tú vas a hacer. Yo veo en ti tú haciendo ya la iglesia. Cuando Él vio a Pablo, Él no vio al asesino, Él vio al hombre que iba a escribir gran parte del Nuevo Testamento. Cuando Él vio a Moisés, Él no vio un asesino. Él dijo, este va a ser el que va a liberar a Israel. Cuando envió el ángel donde Gedeón, que estaba escondiéndose de los madianitas, no vio un cobarde. Dijo, varón esforzado y valiente. Lo vio en el final de lo que Él iba a hacer. O sea, cuando Dios te ve a ti, Él no te ve a ti en el ahora, Él te ve a ti en el final. Él ve el producto final de lo que tú vas a hacer. Él no te ve en tu principio, Él te ve en el final. Por eso Dios tiene la capacidad a través de su espíritu de decirte las cosas que están por venir. No es porque Él es adivino, es porque las que están por venir ya las hizo. Entonces, si yo me conecto al propósito de Él, imagínate lo poderoso que es. Que ya todo lo que está en tu vida, al estar conectado a su propósito, tú no lo vas a buscar, va a llegar a ti. El bien y la misericordia me seguirán. ¿Cuánto tiempo? Todos los días de mi vida. Déselo fuerte a Dios. O sea que Dios, antes de comenzar algo, lo termina. Yo quiero que usted entienda esto. Por eso le dije que esto es una clase, esto no es ni casi ni una prédica. Dios antes de comenzar algo, va al final y lo termina. Y si ya está terminado, ahora vuelvo al comienzo. No hay nada que exista ahora que Dios no lo haya permitido aquí. Todo lo que hay y existe es porque Dios lo permite, y si está aquí y existe es porque ya está terminado. Si tú existes hoy, ya tú estás terminado. ¿Está copiándolo? Yo le voy a dar un ejemplo para que usted lo vea ya mismo. A Víctor le gustan mis ejemplos. Pero Dios, antes de comenzar algo, primero lo deja total y completamente, perfectamente hecho. Totalmente. ¿Y cuál es el final? Para Dios, ¿qué es el final? Si usted busca ahí en Isaías 46:10, dice que para Dios el final es su propósito.
Por eso no hay nada más importante en tu vida que descubrir el propósito que Dios tiene contigo. No hay nada, pero nada, mire, olvídese del resto. Si usted no sabe para qué usted nació, para qué usted vino a este mundo, tiene que buscar saberlo lo antes posible. Porque es urgente que usted sepa por qué usted está aquí. Si usted sabe su propósito hoy, su vida y su mentalidad hacia las cosas va a cambiar por completo.